Hola amores, bienvenidos a un vídeo para ver detalles sobre nuestros perfumes para asegurarnos que sean auténticos. Las reseñas de estos perfumes están en el canal, por lo que si es lo que más te interesa, tienes que buscarlos ahí, que los tenemos todos. Bueno, vamos a ver lo que es la caja, el perfume de Insolence. En este caso es una de las distintas versiones, pero tened en cuenta que lo podemos aplicar a sus distintas versiones. En este caso es cómo eran estos frascos de Insolence antes que hicieran el cambio. Ahora, en la actualidad, estos perfumes tienen un frasco un tanto más genérico, puesto que todos los perfumes de Guerlain han pasado a ser con este estilo, ¿de acuerdo? Pero esto es como serían los anteriores. ¿Y por qué lo vemos? Porque hay mucha gente que busca aún los frascos más vintage, anteriores, puesto que son desde luego especiales. Vamos a ver lo que es la caja, en la cual, pues bueno, la verdad es que muchos de estos detalles son falsificables. Sí que es cierto que lo que es la palabra Insolence, Guerlain e incluso este círculo, lo vamos a notar con cierto relieve, ¿de acuerdo? Esto lo podemos aplicar a las distintas versiones. Luego aquí encontramos toda una parte de impresión, que todo esto es perfectamente falsificable. La caja no tiene tampoco mucho más, el emblema de Guerlain aquí, que sí que tiene relieve. Nos vamos a la parte de debajo, donde nos encontramos, bueno, pues todos los códigos de barras y todo esto son falsificables, pero sí que nos encontramos aquí la numeración, que es la que hemos de buscar luego en el frasco. Tened en cuenta que dependiendo de si vuestro perfume ya es muy vintage, tiene muchos años, recordad que los códigos de fabricación se renuevan y se reutilizan cada 10 años. Muy importante la caja de dentro, fijaros, porque no va a venir lisa sin más. En este caso, la caja interior lo que hace, tenemos un círculo fuera, un círculo arriba, un círculo abajo, para sujetar muy bien lo que es el frasco, por lo cual esto importa, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a lo que es el perfume. Este es el típico frasco de Guerlain, de Insolence, que todos conocemos. Este es en este color, puesto que es la edición My Insolence. Aquí nos encontramos que en el tapón es de plástico, pero tiene como dos partes. Aquí tiene el símbolo de Guerlain, que se puede ver aquí. Si lo abrimos, en la parte del spray también tiene el mismo símbolo de Guerlain, tiene decoración, aunque la pequeña decoración puede variar dependiendo de la versión, ¿de acuerdo? Y una vez que nos vamos a la parte de abajo, en una pegatina vemos que además tiene lo que es una distinta impresión, ¿verdad? Lo que es la pegatina, donde nos pone el nombre del perfume, el eau de toilette, el tamaño y todo lo demás. Viene en este caso como en letras doradas, y vemos que en el centro viene el número de fabricación que nos encontramos aquí, que esto siempre tiene que ser idéntico, de acuerdo, muy importante, pero viene en un tipo de letra distinta al resto de la pegatina. Así que estos sí que son pequeños detalles a tener en cuenta a la hora de ver y utilizar el perfume, ¿de acuerdo? Bueno, es un frasco muy bonito, muy especial. Tiene muchos detalles, muchas cosas bonitas a tener en cuenta a la hora de asegurarnos que es auténtico. Pero mucho cuidado, porque los perfumes así, sobre todo cuando son muy deseados, al ser vintage, cuando ya han retirado los perfumes, pues siguen siendo muy falsificados. Fijaros muy bien en los pequeños detalles. Aseguraros siempre, muy importante, de el código de fabricación. Y sobre todo, buscad los perfumes en sitios autorizados. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo.